Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es charlar un poquito de persistencia de información clínica y algo que tiene que ver, que va de la mano de la persistencia, que es arquitectura de sistemas de historia clínica. O sea, los grandes componentes de la historia clínica electrónica, viendo el nexo que tiene con la persistencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es más que una visión tecnológica, una visión de las alternativas que tenemos en base a las necesidades de persistencia que tenemos de distintos tipos de información clínica, ¿sí? Entonces, un poquito lo que vamos a ver rápidamente. Información clínica, qué características tiene, ¿sí? Algunas alternativas de persistencia, después enganchado con las alternativas de persistencia, cómo distintos sistemas o distintos componentes de un sistema de historia clínica electrónica manejan la persistencia de información, ¿sí? Y algunas conclusiones finales como para generar discusión, ¿sí? La idea es después de la charla voy a publicar todo el material y lo voy a publicar en el foro, en mi blog, ¿sí? Y ahí podemos a modo de foro discutir, ¿sí? Poner ideas en común, compartir experiencias, ¿sí? La idea es generar eso y un poquito generar también la sensación de comunidad, ¿sí? La sensación de que estamos trabajando un poco en lo mismo y estamos compartiendo un camino, ¿sí? Y todos podemos aportar tanto conocimiento como experiencia, como comentarios, ¿sí? Y que pueden hacerle un poco más llano el camino a otros que están en el mismo camino que nosotros, ¿sí? Un poquito sobre información clínica, ¿sí? La información clínica es esencialmente jerárquica, ¿sí? Tenemos información clínica. Justamente en la clase pasada, los compañeros del curso de OpenHDR de esta segunda edición, vimos la jerarquía de la información clínica justamente. Y la información clínica, ¿qué quiere decir esto de la jerarquía? Quiere decir que por un lado tenemos grandes contenedores de información y por otro lado tenemos pequeños contenedores de información con información puntual, ¿sí? Por ejemplo, en un entorno de un sistema de información en salud, por un lado tenemos grandes componentes como pueden ser las propias historias clínicas, ¿sí? Dentro de las historias clínicas tenemos conjuntos de, por ejemplo, documentos clínicos, ¿sí? Y los documentos clínicos están organizados internamente en distintas secciones centradas y en distintos campos, ¿sí? Que es el último nivel, digamos, de la jerarquía, donde van los datos clínicos, ¿sí? Que es lo que queremos guardar en última instancia. Pero no solo tenemos que considerar que hay que guardar o persistir esos datos individuales, sino que hay que persistir toda la jerarquía, ¿sí? Porque necesitamos esa jerarquía porque es la que organiza y da contexto al registro clínico electrónico, ¿sí? Que en papel es muy fácil de ver esa jerarquía porque tenemos carpetas por un lado donde van los documentos son papeles básicamente, y después cada papel, cada registro clínico tendrá su propia estructura interna del propio registro que sirve para un fin determinado en un contexto determinado. Por ejemplo, el registro de emergencia general o una receta de un medicamento, ¿sí? Es un registro en un papel que va organizado dentro de algún tipo de carpeta, contenedor, y tiene internamente una estructura interna que organiza la información que va registrada en él, ¿sí? Lo otro que podemos ver a nivel si lo vemos a nivel de papel también, pero a nivel electrónico mucho más, ¿sí? Es que tenemos muchas estructuras, ¿sí? Muchas estructuras que son complejas, ¿sí? Y son variadas, ¿sí? O sea, cada registro clínico potencialmente es distinto al otro, ¿sí? El registro clínico seguramente que se hace en la emergencia general sea distinto al que se hace en la emergencia, por ejemplo, para pacientes traumatizados, ¿sí? Que es distinto además del registro clínico que se hace para un paciente hospitalizado, ¿sí? en cuidados intermedios o cuidados intensivos, ¿sí? Y es distinto del registro que se hace para medicina general o medicina familiar, ¿sí? O sea, consultas ambulatorias, es muy distinto, ¿sí?
Después lo que tenemos son tipos de datos muy variados, ¿sí? En salud hay muchísimos tipos de datos distintos, desde lo que puede ser el registro de una fecha, el registro de un determinado medicamento, hasta registros tan complejos como registros multimedia, con señales, con imágenes, con videos, etcétera, 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 ¿sí? En general todo lo que tiene que ver con imágenes y señales tiene que ver con monitoreos del paciente, o también tiene que ver con estudios de diagnósticos, ¿sí? Estudios paraclínicos, tanto de imágenes como también puede ser estudios de laboratorio, ¿sí? O estudios especiales que puedan necesitar guardar series temporales, ¿sí? Por ejemplo, la curva de glicemia, ¿sí? Es una medida que se pueden sacar 2 o 3 medidas de sangre en determinados momentos al mismo paciente, ¿sí? Entonces, esa información tiene muchos tipos muy variados y hay muchas estructuras diferentes para cada tipo de información, ¿sí? Y hay muchas formas de estructurarlo, ¿sí? Y después tenemos que existen, por suerte, algunos modelos estándar que nos permiten modelar la información, esta información tan compleja y tan variada, ¿sí? Entonces tenemos que es altamente jerárquica, compleja, variada, compleja en estructura y variada en clases, en tipos de información, ¿sí? Lo malo de los modelos es muchas veces que no se siguen, ¿sí? Por un lado. Entonces esto es más o menos para definir el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, en cuanto a modelos que existen, y simplemente para dar un panorama general, no me voy a meter en explicar cada uno de los modelos, para qué sirve y de qué se trata, ¿sí? Pero para que les queden, yo después también voy a publicar las referencias, links interesantes que tengan que ver con este tema, para que los que se vean interesados justamente puedan seguir investigando, para seguir compartiendo entre todos, ¿sí? Y al final les voy a contar en realidad por qué surgió este tema de esta charla y digamos, qué es lo que estoy haciendo en este momento que generó esta charla también, ¿sí? Porque tal vez les interese, ¿sí? Para participar o aportar en algo. ¿Qué modelos hay? Tenemos modelos de información clínica que hay de propósitos generales y de propósitos particulares, ¿sí? Generales pueden ser porque pueden ser usados para representar información clínica en historias clínicas electrónicas, ¿sí? Eso es información o modelos para representar información de forma general, ¿sí? OpenHR, el modelo de información de OpenHR es uno de los más, yo diría, de los modelos más potentes y de los modelos más versátiles, ¿sí? El HL7CDA, ¿sí? Es también un modelo que podría ser utilizado para representar información clínica en una historia clínica electrónica de forma general, pero apunta a un registro documental, ¿sí? No apunta a otro tipo de registro, que después vamos a ver qué otro tipo de registro hay en una historia clínica electrónica, ¿sí? Hay un modelo que es el DIDS, que es sobre estructuras de datos para emergencia, que es interesante verlo porque define, digamos, no sé si llamarlo modelo, porque define ya las estructuras de los datos que necesitamos. Es una cosa más cerca de la implementación que más cerca del modelado, ¿sí? Pero es interesante tenerlo en cuenta y es una cosa que existe, ¿sí? Después les voy a publicar los links para que accedan. Otro foco de otros modelos es en la comunicación. O sea, en lugar de representación genérica de información clínica, queremos representar información clínica para que sea comunicada entre distintos sistemas, ¿sí? Tenemos un caso que es es un estándar, el 13606, ¿sí? El 13606 es para comunicar extractos o resúmenes de historia clínica electrónica entre sistemas. Lo que tiene de interesante el modelo del 13606 es que es compatible con el modelo de OpenHR y sigue el enfoque del modelo dual, ¿sí?
para los que no tienen claro el enfoque del modelo dual, después lo podemos discutir y les puedo pasar links y referencias para que tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Y estas cosas, que son estos modelos que son para comunicación, en general tienen un modelo, pero también tienen un formato de intercambio, porque cuando hay que comunicar información entre dos sistemas, necesitamos un formato de la comunicación que es lo que va a ir en el cable, ¿sí? Para que se pueda poner el cable y se pueda extraer del otro lado, ¿sí? Siguiendo el modelo, que es un modelo conceptual, ¿sí? Digamos que el formato es el modelo físico, ¿sí? Y el modelo es el modelo conceptual. CDA de HL7 también, CDA está pensado, o fue ideado, fue diseñado para comunicación, ¿sí? Pero cada vez más, o digamos, el uso principal que se le ha dado en distintas implementaciones es para la persistencia de información, no para la comunicación. O sea, para la persistencia documental, que es la que hablábamos antes, ¿sí? Pero fue ideado para la comunicación de datos entre sistemas, ¿sí? Después hay otro estándar que es el CCR, el Continuity of Care Record, ¿sí? Que es también para enviar resúmenes de historia clínica entre sistemas, ¿sí? Y tiene que ver, ya que menciono el resumen de historia clínica es en general el otro pedazo de la historia clínica que no es documental, ¿sí? Y después vamos a ver qué es documental y qué no es documental y por qué se necesitan los dos tipos de información en una historia clínica electrónica completa de un paciente, ¿sí? CCR es muy utilizado para, por ejemplo, comunicar problemas de salud, comunicar alergias a medicamentos, otras alergias, historial familiar, ¿sí? Problemas crónicos, ¿sí? Hipertensión, obesidad, factores de riesgo, si es fumador el paciente, etc., ¿sí? O estados del paciente, por ejemplo, una mujer que está embarazada en este momento, ¿sí? Son cosas especiales que tienen que tener su lugar especial en la historia clínica y que en un resumen de historia clínica que se comunica entre dos sistemas, ¿sí? Tienen que estar esos datos, porque son los datos que el médico tiene que ver primero antes de atender a la persona, ¿sí? Esto es bien interesante porque justamente no es un registro documental, ¿sí? Después vamos a ver sobre ese tema. Y bueno, y el objetivo del Continuity of Care Record es justamente brindar continuidad de cuidado comunicando información importante entre sistemas. O sea, si hoy me atiende un médico, ¿sí? Hace un registro clínico y me hace un diagnóstico, ¿sí? Después me atiende otro médico el mes que viene, ¿sí? Ese médico, ese segundo médico, tal vez en otro hospital, en otro centro asistencial, tiene que tener conocimiento del diagnóstico previo que hizo otro médico en otro centro asistencial, ¿sí? Eso se llama continuidad de cuidado. El médico que viene después sabe lo que el médico anterior hizo, ¿sí? Y sabe todo lo que los médicos anteriores hicieron. Lo que hicieron en cuanto a, por ejemplo, diagnóstico, ¿sí? O en cuanto a cuáles fueron las cirugías que me hicieron, ¿sí? Las intervenciones quirúrgicas, etc., ¿sí? Eso es continuidad de cuidado. Después hay otro modelo, que en realidad es un modelo restringido del CDA, ¿sí? Que es la representación del CDA, del CCR, perdón, como un CDA, ¿sí? Es el CCD, el Continuity of Care Document, ¿sí? Y después hay otro modelo que no es muy usado, no creo que haya sido implementado en muchos lugares, que es el COAS, ¿sí? Que el COAS está pensado como un servicio para acceso a observaciones clínicas, ¿sí? O sea que no es un modelo general de información clínica, sino que está dedicado a observaciones, ¿sí? Que, por ejemplo, observaciones podrían ser resultados de estudios de laboratorio, resultados de imagenología, resultados de anatomía patológica, todo lo que a ustedes se les ocurra como resultado, más todo lo que puede ser monitoreo de signos vitales, ¿sí? Por ejemplo, síntomas y diagnósticos, ¿sí? Eso podrían ser todo observaciones. Se pierde, por ejemplo, lo que serían procedimientos, ¿sí? Sobre el paciente. Bueno, esto en cuanto a la comunicación de información, hay algunos modelos.
más o menos les dije para qué servía cada uno. Y después hay un modelo que podríamos clasificarlo por fuera, que en realidad es conceptual, que es el modelo de referencia de HL7, ¿sí? De HL7v3. ¿Sí? Esto me olvidé de poner HL7 versión 3, no es versión 2. ¿Sí? Que es el Reference Information Model de HL7. El Reference Information Model, hay quienes lo promueven como un modelo de uso general para registro clínico. ¿Sí? El problema es que no fue diseñado para eso. ¿Sí? El RIM, ¿sí? El Reference Information Model de HL7 versión 3, fue diseñado para ser la base de todos los estándares versión 3, como lo es CDA, que lo mencionamos recién. ¿Sí? Entonces es un buen modelo conceptual, pero no es un modelo de uso genérico, como puede ser el de OpenHR o tal vez el de CDA para registro documental. ¿Sí? Entonces, hasta acá, díganme cómo se escuchó, si se entendió lo que dije, si un poco de feedback de ustedes, así me ayuda a saber si estoy hablando muy rápido, si estoy hablando muy fuerte. ¿Se ve bien? ¿Se ve fluido? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces ahora cambiamos un poquito el tema y ahora que hablamos de bueno, las características de la información clínica y de algunos modelos, ¿sí? Que básicamente un comentario que les quería hacer es que si ustedes revisan los modelos, ¿sí? Van a ver esa característica de alta jerarquía, digamos, que la información está altamente jerarquizada, la van a ver en todos los modelos, ¿sí? Por eso viene ese slide de los modelos que existen, ¿sí? De información clínica. Entonces, en cuanto a persistencia, y ya bajamos al nivel de bases de datos. Lo más frecuente que encontramos en implementaciones de software en cualquier área de cualquier industria, ¿sí? Incluida la salud, es que utilizamos para casi todo bases de datos relacionales. Y hay una buena razón y hay varias malas, digamos, de por qué hacemos esto. Primero, son las bases de datos que conocemos, son las bases de datos que están más desarrolladas y más implementadas en todo el mundo, ¿sí? O sea, tenemos un tema, un factor de estabilidad, ¿sí? Y tecnología que conocemos, como SQL, ¿sí? SQL, los lenguajes para consultas de la base de datos, ¿sí? Y para manejar datos justamente en la base de datos, son estándares. Primero, SQL es un estándar, ANSI, de, no me acuerdo, debe tener 20 años, debe tener, no lo revisé el dato, pero es un lenguaje muy potente, muy estándar, es bastante genérico y bastante fácil de aprender. O sea, cualquiera, no es necesario ser programador para poder tener una base de datos de cualquier cosa, ¿sí? Y poder hacer consultas relativamente inteligentes que nos ayuden a hacer nuestro trabajo diario, ¿sí? No es necesario ser informático para saber manejar una base de datos, ¿sí? Relacional. Esas cosas, y hay mucha documentación, y digamos, es lo que ha afirmado la base de datos relacional como la solución de facto para todo, ¿sí? O sea, una solución para todo, ¿sí? Después vamos a ver ese concepto. Pero hoy en día los problemas han cambiado. Los problemas en cuanto a la persistencia de información en cualquier área, porque las necesidades de información han cambiado, porque los usuarios han cambiado y porque la forma de los sistemas han cambiado, ¿sí? Entonces, enfoques nuevos o novedosos, y no tan nuevos, pero que en el último tiempo han revivido, ¿sí? Son, por ejemplo, las bases de datos orientadas a objetos, donde cuando hablamos de objetos estamos hablando de que estamos en un sistema orientado a objetos, es que sigue el paradigma de orientación a objetos,
que en general hoy los lenguajes de programación más adoptados, ¿sí? más ampliamente difundidos en todo el mundo, siguen este paradigma. Entonces es un paradigma atractivo para trabajar con tecnologías que justamente siguen el paradigma de orientación a objetos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque las aplicaciones hoy en día, cuando estamos hablando de Java, de tecnologías Java, de tecnologías Microsoft.NET, ¿sí? Y de otras tecnologías, desde PHP, Ruby, Python, etcétera, el lenguaje que a ustedes les guste más, trabajan con objetos. Entonces, los objetos contienen datos, ¿sí? Y son esos datos los que queremos persistir. Y hay un gap entre la orientación a objetos y el modelo relacional, ¿sí? Y ese gap muchas veces se salta con un componente nuevo en el medio que se llama Object Relational Mapping, ¿sí? ORM, ¿sí? Es un componente de software que hace la correspondencia entre un modelo y otro y permite persistir objetos en bases de datos relacionales, o sea, como tablas, ¿sí? Este enfoque de la persistencia orientada a objetos, digamos, elimina la necesidad de ese componente, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja de forma nativa con objetos, ¿sí? Entonces, digamos, estamos sacando una capa que tenemos que poner en nuestro software y esa capa en realidad la implementa la propia base de datos. ¿Se entiende? Estamos simplificando la solución, llevándola a que mi sistema de infraestructura la implemente, en lugar de que esté dentro de la aplicación, ¿sí? Otras bases de datos son las orientadas a documentos. Y cuando hablamos orientadas a documentos son en general bases de datos que vemos como XML o JSON, ¿sí? Que lo que guardan es información estructurada, ¿sí? Información jerárquica. Y vamos a ver eso porque es. Otra base de datos pueden ser orientadas a grafos, ¿sí? O sea, información que sigue un modelo de grafos. Y otras bases de datos pueden ser las que son clave-valor o entidad, atributo, valor, ¿sí? También se conocen las bases de datos clave-valor como orientadas a columnas, ¿sí? En contraposición a lo que son las bases relacionales que son orientadas a filas, ¿sí? Porque los registros en la base de datos relacionales, cada registro nuevo es una fila nueva en una tabla, ¿sí? En cambio, en una base de datos clave-valor, cada registro nuevo es una columna nueva, ¿sí? Después les paso links con ejemplos y casos particulares de bases de datos que implementan cada uno de estos enfoques. Incluso las bases de datos más grandes, las que se dicen enterprise, ¿sí? De las grandes marcas, implementan implementan enfoques mixtos, ¿sí? Han salido del enfoque relacional justamente porque hay nuevos problemas y nuevas necesidades de la forma en la cual se persiste y se utiliza la información, se consulta la información en la base de datos. Entonces, estas bases de datos grandes, las enterprise, que todos las conocemos de las grandes empresas, implementan varios de estos enfoques. No solo un enfoque relacional o un enfoque orientado a objetos o un enfoque orientado a documentos, ¿sí? Digamos que son más enfoques monolíticos de tratar de que justamente una herramienta sirva para todo, implementando varias herramientas en la misma herramienta, ¿sí? Hay otras bases de datos que son específicamente de un enfoque solo, entonces son herramientas específicas y pequeñas enfocadas en resolver un problema, ¿sí? Un poco de repaso, pero todos lo deben saber, ¿sí? Primero, todo lo que sea ejemplos y casos particulares, hoy no vamos a ver nombres de, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es modelos o paradigmas o orientaciones, ¿sí? No vamos a hablar de tecnología particular, pero después voy a publicar todos links con cada uno de los enfoques, ¿sí?
y cuáles implementaciones hay de cada uno de los enfoques, para que les queden como referencia para investigar, ¿sí? Que está bueno, y después compartimos, ¿sí? Experiencias, si llegan a probar una base de datos de esas, sería bueno saber qué les dejó como experiencia y qué opinan al respecto, ¿sí? Entonces, las bases de datos relacionales las conocemos, ¿sí? Son modelos, podríamos decirle tabla, columna, registro, relación, ¿sí? Cada tabla está formada por columnas, ¿sí? Cada columna tiene un determinado tipo. Cada registro es una fila en esa tabla, ¿sí? Y cada registro tiene varias columnas, y cada tabla podría estar relacionada con otras tablas a través de claves foráneas, foreign key, ¿sí? Ese es el modelo básicamente del modelo relacional. Los modelos relacionales tienen problemas con almacenamiento de información jerárquica. ¿Por qué? Porque por la forma en la que guardan, ¿sí? Una tabla no sigue una jerarquía. Una tabla es una forma plana de guardar cierto registro, ¿sí? Justamente los registros no son jerárquicos, ¿sí? No siguen esa jerarquía que necesitamos. Entonces, cuando queremos guardar una jerarquía de información, y cuando decimos jerarquía, en realidad lo que estamos diciendo es queremos guardar un árbol, ¿sí? Un árbol quiere decir, tenemos un registro que tiene registros hijos, ¿sí? Y a su vez esos registros tienen otros registros hijos, etcétera, 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 hasta llegar a un registro que tiene un dato útil para nuestra aplicación, ¿sí? Esos son árboles. El problema que tienen las bases de datos relacionales es que para modelar esos árboles se necesitan hacer muchas relaciones entre tablas, ¿sí? Las relaciones entre tablas son ineficientes de resolver, ¿sí? Por ejemplo, si necesito hacer una consulta compleja, ¿sí? O sea, tarda mucho, básicamente, ¿sí? Y es un problema que no escala bien. Imaginemos una base de datos que tenga una estructura jerárquica representada en un modelo relacional, pero que aparte tenga millones de registros y aparte tenga miles de usuarios, ¿sí? Vamos a estar en problemas reales, ¿sí? En ese tipo de contextos con las bases de datos relacionales, ¿sí? Pensemos en proyectos grandes, no pensemos en proyectos chicos como pueden ser en una institución de salud, sino proyectos que pueden ser a nivel regional, federal o país, ¿sí? El enfoque relacional tiene problemas con información compleja, ¿sí? Y cuando hay información compleja para representar justamente la información jerárquica es bastante compleja, porque vimos que tenía muchas estructuras distintas, ¿sí? Existe algo que se llama las formas normales, que son como unas reglas, son recetas que hay que seguir para estructurar la información que es jerárquica y es compleja en el modelo relacional y que funcione bien, ¿sí? Esto pueden leerlo en la Wikipedia sobre las formas normales de las bases de datos. Y para lo que es bueno, ¿sí? Es para información estructurada, altamente estructurada, ¿sí? O altamente normalizada, podríamos decirle, si seguimos las formas normales, ¿sí? Otro problema que tiene, y esto en cuanto a la variabilidad de la información clínica, ¿sí? Recuerden que teníamos muchas estructuras distintas de información clínica dentro de la misma historia clínica, ¿sí? Porque cada registro tiene su propia estructura interna. Es que el modelo relacional sigue un esquema rígido, o sea, una estructura fija, ¿sí? Entonces, para poder representar distintas estructuras, tenemos que hacer un esquema muy amplio, porque cada una de las estructuras tiene que tener un esquema definido en la base de datos, ¿sí? Un esquema, piénsenlo como un conjunto de tablas y relaciones entre esas tablas, ¿sí? Potencialmente podríamos tener 5, 6, 7, 10 tablas por cada tipo de documento clínico distinto, ¿sí? Con el enfoque relacional. Eso es un problema si tenemos 100 documentos distintos y si una vez por mes hay un documento clínico nuevo, ¿sí? O es complejo para modificar estructuras de documentos clínicos. Imagínense cuántas veces un médico agrega un nuevo campo a un registro clínico, ¿sí? Deberíamos modificar el esquema de la base de datos cada vez que se hace eso, ¿sí? Es un poco rígido el enfoque y genera problemas en esos casos, o sea, cuando hay cambios también, ¿sí?
cuando trabajamos en un entorno orientado a objetos, necesitamos eso que les mencionaba antes, que es el conversor entre objetos y el modelo relacional, que es el ORM, ¿sí? Object Relational Mapping, ¿sí? Y en general estas bases de datos están orientadas a el uso de SQL como lenguaje de consulta, pero también de manipulación de los datos, o sea, ingresar nuevos datos, actualizar datos, realizar, por ejemplo, conteos, ¿sí? sacar números de ciertas cosas según alguna condición compleja, etc. ¿Sí? Después, las orientadas a objetos. Podemos tener muchas entidades, ¿sí? O sea, distintos tipos de objetos en la misma base de datos. Los objetos pueden tener una estructura interna tan compleja como se quiera, y lo bueno que tiene es que podemos guardar cosas como estructuras que son, primero, muy complejas, y segundo, que son estructuras con las que trabajamos todo el tiempo, los que trabajamos en el paradigma orientado a objetos, ¿sí? O con una tecnología orientada a objetos, ¿sí? Que son listas, tablas, árboles y otras estructuras que sirven para representar internamente a los registros clínicos, ¿sí? Entonces esto puede ser una ventaja con respecto al modelo relacional, que para hacer estas cosas es muy ineficiente, ¿sí? Trabaja con objetos de forma nativa, no necesitamos el componente de ORM en el medio de la aplicación, sino que directamente nuestros objetos son persistidos tal cual, ¿sí? en la base de datos, ¿sí? Entonces tenemos más flexibilidad estructural, ¿sí? Porque podemos variar la estructura de nuestros objetos sin tener tanto en cuenta que tenemos que modificar el esquema de la base de datos cada vez que hacemos una variación, ¿sí? O sea, depende menos del esquema, lo que decíamos antes, que tenía el esquema rígido del modelo relacional, y bueno, los objetos son almacenados como tales sin convertirlos. Y en general se basan en SQL o algo similar, ¿sí? SQL estándar más extensiones que sirven para manipular objetos, justamente. SQL es básicamente para manipular datos a nivel de tablas y columnas, ¿sí? Como estamos en un esquema orientado a objetos, a veces distintas tecnologías ingresan nuevos constructores en las consultas que nos dan poder para utilizar el propio enfoque de orientado a objetos, ¿sí? Para seguir relaciones, o sea, es como un enfoque relacional ampliado, ¿sí? Esos SQLs nos dan más potencia en lo que podemos hacer. Otras bases de datos son las orientadas a documentos, ¿sí? Podemos tener información jerárquica tan compleja como sea necesario, ¿sí? Los documentos pueden anidarse, puedo poner un documento dentro de otro y puedo vincular documentos, ¿sí? Hacer como lo que decíamos antes de las claves foráneas, de la foreign key en el modelo relacional, pero entre documentos, ¿sí? Aquí no tenemos tablas, ¿sí? No existen las tablas, ¿sí? Tampoco existe un esquema rígido, ¿sí? Los documentos se guardan tal cuales son, lo que nos da más flexibilidad. En cuanto a, por ejemplo, si el día de mañana se agrega un nuevo dato a un registro clínico, el documento puede guardarse en la base de datos sin necesidad de modificar nada, absolutamente nada en la base de datos, ¿sí? Y las consultas, ahora es el salto que tenemos que pegar, ya no son en SQL, ¿sí? Las consultas son en formato JSON o BSON, que en realidad es un JSON binario. Después les voy a dar ejemplos de qué bases de datos implementan esto, pero básicamente hay dos, que es CouchDB y MongoDB, ¿sí? Son las que implementan estas cosas. Y estas son las bases de datos que son orientadas a documentos JSON. Y después tenemos las bases de datos que son orientadas a documentos XML, que lo que usan como lenguaje de consulta, ¿sí? Y de manipulación es XQuery, que es un estándar de la W3C, ¿sí? Y XQuery internamente utiliza XPath, ¿sí? Que también es otro estándar de la W3C, ¿sí? Un comentario sobre JSON versus XML. JSON es un formato, primero, que es muy utilizado en aplicaciones web, ¿sí? Es un formato de estructuras de datos. Segundo, representa objetos JavaScript de forma nativa, ¿sí?
¿Esto qué quiere decir? JavaScript es un lenguaje que es implementado por los navegadores web, ¿sí? De forma nativa. Entonces, si yo puedo guardar un documento en una base de datos en un formato que es de forma nativa interpretado por un navegador web, podría escribir una aplicación en JavaScript dentro del navegador web, o sea, del lado del cliente, que se ejecute del lado del cliente, para mostrar, por ejemplo, documentos clínicos a un médico, ¿sí? Y que el navegador web vaya a pedir el documento directamente contra la base de datos, ¿sí? Y esto a muchos les sonará muy raro. Lo que pasa es que estas bases de datos implementan servidores web, ¿sí? Internamente. Imaginemos que tenemos todas las características de seguridad y autorización y autenticación de los usuarios, ¿sí? Qué fácil sería implementar un pequeño programita que se ejecuta en el cliente, o sea, no se ejecuta en un servidor, sino que se ejecuta en el cliente. Eso quiere decir que es más rápido, ¿sí? Que es más ágil para el uso del cliente. El cliente, lo que ve, el usuario final, digamos, lo que ve es una aplicación que responde de forma ágil, muy parecida a como responde una aplicación de escritorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ejecutándose en el propio cliente, en el propio navegador web, y desde esa aplicación el usuario, el médico, podría recorrer un registro clínico electrónico viendo distintos documentos de un paciente, ¿sí? Y los documentos pueden pedirse directamente al servidor de base de datos porque implementa un servidor web. O sea, si implementa un servidor web, el navegador web puede comunicarse directamente, ¿sí? Esto es lo que se llama, son servicios REST, ¿sí? Son servicios de intercambio de datos, servicios web REST, de intercambio de datos sobre HTTP. HTTP es el protocolo de la web, digamos, el protocolo que hablan naturalmente los servidores web y los clientes web, que son los navegadores, ¿sí? Entonces, esas son las capacidades que nos da. Por otro lado, JSON, aparte de ser nativo en el navegador web, es un formato que puede representar lo mismo que en XML, pero la cantidad de datos necesaria para representar la misma información es mucho menor, ¿sí? XML tiene algunas contras en cuanto a el tamaño del propio XML, ¿sí? Que JSON intenta ser una alternativa, pero liviana, para lo mismo, ¿sí? Pero tenemos los dos enfoques. Eso es lo que quería dejarles claro, y cuáles eran las ventajas o desventajas de uno y otro. Lo otro es que XML, hoy tenemos millones y millones y millones de herramientas para trabajar con XML. Es súper estándar y todo el mundo sabe XML, digamos. Esa es la ventaja que tiene trabajar con XML, ¿sí? Y algunos de los modelos que yo les comenté al principio para representación de información clínica trabajan con XML, ¿sí? Entonces, podría ser interesante, por ejemplo, pensar en documentos CSR o CDA, que son documentos XML, de guardarlos de forma nativa, o sea, tal cuales son en su formato XML, dentro de bases de datos que son orientadas a XML, ¿sí? Porque después se pueden consultar esos documentos de forma nativa con XQuery, ¿sí? Después voy a poner, recuerden, después voy a poner links con tecnologías particulares que implementen estas cosas, ¿sí? Una cosa que... otro enfoque, ¿sí? Y voy muy rápido porque en realidad esto no es de uso frecuente, ¿sí? Se usa más para investigaciones, ¿sí? Y análisis de información compleja. Es las bases de datos orientados a grafos. Un grafo básicamente es un árbol que puede tener loops, ¿sí? Básicamente se define como nodos y relaciones entre esos nodos. Cada nodo se podría ver como un registro, ¿sí? Pero el registro, recuerden, no es el registro de el enfoque relacional, ¿sí? No es un registro de una tabla, ¿sí? Es un registro que tiene otra forma, ¿sí? Tiene forma justamente de grafo.
¿sí? Después les puedo pasar links sobre los grafos si no tienen claro el tema de la teoría de grafos. Es muy sencilla. Lo que permite representar son tener información muy compleja, muchas entidades y muchas relaciones entre esas entidades, ¿sí? Podría ser jerárquica, por ejemplo, tener forma de árbol, pero el árbol es un caso particular de grafo, pero en general tiene relaciones complejas que van y vienen, ¿sí? O sea, se generan loops dentro de la misma estructura. Por ejemplo, información sobre moléculas, ¿sí? Información de relaciones entre personas, ¿sí? Por ejemplo, Carlos es padre de José y José es hijo de Carlos, ¿sí? José y Carlos son dos entidades y están relacionadas con las relaciones padre e hijo que van y vienen, ¿sí? Ahí se genera un loop entre las dos con esas relaciones, ¿sí? Obviamente eso es un ejemplo tonto, ¿no? Y sirve para también representar información multidimensional, ¿sí? O sea, puedo tener dimensiones de la información, distintas dimensiones para distintos tipos de información y vincularlos entre ellas, ¿sí? Un tipo de base de datos para data warehousing utiliza el enfoque multidimensional, ¿sí? Después creo que lo vamos a comentar. Y bueno, las clave valor o entidad valor atributo básicamente es, se le dice orientado a columna, ¿sí? Lo que le comenté al principio, porque es el enfoque, digamos, visto del otro lado del enfoque relacional, que es orientado a filas, ¿sí? La información es altamente desagregada, relativamente plana es la información, o sea, tengo datos individuales, aunque puedo tener en el enfoque clave valor, el valor podría ser complejo, ¿sí? Podría ser un objeto compuesto por varios datos, no es un dato individual el valor, ¿sí? Esto también depende de la implementación y de cada una de las bases de datos. Hay bases de datos que soportan valores muy complejos, ¿sí? Y hay bases de datos que soportan valores relativamente poco complejos o simplemente valores simples, ¿sí? Valores simples estoy hablando de cadenas de texto, números enteros, los tipos simples que todos conocemos, ¿sí? Y hay algunas que tienen algún nivel de complejidad. No me voy a detener mucho en esto. Y vamos un poquito a ver concretamente en los sistemas de historia clínica electrónica o de registro clínico, qué tipos de repositorios necesitamos, o sea, cuáles son las características de la información, ¿sí? Y ver cómo podemos hacer para guardar esa información de forma efectiva, tal que cumplan todos estos requerimientos, ¿sí? Y algunos verán esta división un poco excesiva, ¿sí? Pero van a ver que no. Voy a tratar de fundamentar por qué no y después lo podemos discutir si quieren, ¿sí? Tenemos varios tipos de repositorios necesarios, ¿sí? Tenemos repositorios operativos, ¿sí? Tenemos repositorios de series temporales, tenemos repositorios documentales, vinculados, que es un nombre que inventé yo, pero me parece que describe bien el requerimiento, repositorios para análisis y de repositorios de data warehousing, ¿sí? Lo que digo es, una solución que cumpla con todos estos requerimientos no existe, ¿sí? Que cumpla con todos estos requerimientos de forma efectiva y eficiente, digamos, ¿no? Tenemos ciertos requisitos de calidad atrás de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar en distintas soluciones para distinta información clínica, ¿sí? Tal vez necesitemos duplicar información. Y está bien, porque necesitamos satisfacer distintos tipos de necesidades de distintos tipos de usuarios, ¿sí? El objetivo final es satisfacer al usuario, ¿sí? No tener un esquema de persistencia fácil de gestionar, ¿sí? Si tenemos un esquema de persistencia muy fácil de gestionar porque tenemos una solución de persistencia nomás, ¿sí? No vamos a estar satisfaciendo a todos los usuarios de la mejor forma. Estamos satisfaciendo nuestra necesidad de tener algo fácil, ¿sí? En cuanto, voy a ver, para ver si lo tengo más adelante, lo voy a describir acá mejor. El repositorio operativo básicamente es el que se usa para interactuar con el usuario, ¿sí? El usuario está consultando datos, está ingresando datos
está, digamos, interactuando con una aplicación y hay un intercambio de datos entre el usuario y la aplicación, ¿sí? Y esos datos tienen que persistirse. Eso es lo que le llamo operativo en este caso, ¿sí? En cuanto a las series temporales, a lo que le llamo series temporales es a la información que el usuario en realidad no es una persona, ¿sí? Es un dispositivo, ¿sí? Y en general en salud estos dispositivos son los dispositivos de monitoreo de signos, por ejemplo, ¿sí? En pacientes. Después vamos a ver qué características tiene, ¿sí? Hay otro repositorio, ¿sí? Que es el documental, que ya lo vimos y vimos las necesidades de repositorios documentales. Básicamente, el repositorio documental es: creo un documento clínico con determinado registro y eso se firma por el médico, ¿sí? Eso le da validez de documento. Después hay otro tipo de datos, ¿sí? Que son los vinculados, que pueden ser datos que son extraídos de varios documentos, ¿sí? Y lo que propongo, lo que les propongo para pensar es que la historia clínica del paciente, que esa historia clínica que es persistente, ¿sí? Y que es lo que describe al paciente en cuanto a su salud, está formado por repositorios documentales y repositorios vinculados, ¿sí? Los repositorios operativos y de series temporales son los que van a, digamos, derivar su información en repositorios documentales o vinculados, ¿sí? Pero no es la historia clínica del paciente, la historia clínica como entidad fija de la vista de cada acto médico y cada episodio y lo que tiene el paciente hoy, ¿sí? No está contenido en los repositorios operativos o de series temporales. Está contenido en repositorios documentales y los repositorios vinculados. Los repositorios vinculados, ¿por qué es necesario y por qué no se puede poner todo en un repositorio documental? Es lo que le comentaba antes de del resumen de historia clínica del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene un problema de salud, ¿sí? Si el paciente es, por ejemplo, hipertenso, es obeso, tiene factores de riesgo como puede ser problemas del corazón, obesidad, fuma, etc. Si, el historial familiar, ¿sí? de enfermedades de la familia, ¿sí? Si tiene un padre diabético, ¿sí? Si tiene el mismo diabetes, ¿sí? Problemas de salud, si todos los medicamentos que está tomando en este momento, ¿sí? Si es alérgico a algún medicamento, ¿sí? Toda esa información que al principio puede registrarse en documentos, tiene que extraerse de los documentos. Todas esas cosas que son diagnósticos o estados de salud actuales, ¿sí? Tiene que extraerse de los documentos y ponerse en un lugar especial. Un lugar especial para que el médico lo primero que hace cuando entra a la historia clínica del paciente sea ver esa información, ¿sí? Es como un índice. Por eso le digo vinculado, porque vincula información de distintos documentos en algo que va a ser consultado por el médico, pero no solo va a ser consultado por el médico, sino que va a ser lo primero que la historia clínica le va a mostrar al médico. Porque el médico tiene que saber esas cosas antes de atender al paciente, ¿sí? Por eso es necesario. Y esto no es un registro documental. ¿Por qué? Primero, porque tengo datos de distintos documentos, ¿sí? Y cada documento es firmado por un médico. Hay un médico que es el responsable. Y es un documento porque es tiene validez médico-legal. No es un documento porque es algo que escribo por ejemplo, en papel. Puedo escribir cualquier cosa en papel y no ser un documento, ¿sí? Y el registro vinculado no es un documento porque no hay un médico responsable, porque hay muchos datos relacionados, pero cada médico ingresó uno de esos datos. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es el documental y el vinculado? El vinculado es como otro tipo de repositorio, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando a nivel conceptual, cuando bajamos a nivel de implementación, yo podría poner todos estos datos a nivel de un documento, ¿sí? Y ponerlo dentro de la base de datos documental. Nada me evita eso. ¿Sería lo más correcto? Desde el punto de vista conceptual, tal vez no, ¿sí? Pero desde el punto de vista de implementación es una decisión de implementación, que cada uno sabrá en su contexto y en su sistema si está bien o no, ¿sí? Hay que ver cuáles son las necesidades,
sobre esos datos, ¿sí? Hay datos que se van a consultar muy frecuentemente y hay datos que no se van a consultar tan frecuentemente. Eso hay que considerarlo también, ¿sí? Tal vez, me estoy adelantando, pero tal vez para el repositorio documental, obviamente, el mejor enfoque es el enfoque de una base de datos orientada a documentos. Y para el repositorio vinculado, tal vez el mejor enfoque sea una base de datos relacional, ¿sí? Dejo eso para el final. Después tenemos otro tipo de repositorios de información clínica que necesitamos digamos, en un entorno de una institución sanitaria o de una federación o de un país, ¿sí? Tenemos bases de datos de análisis, ¿sí? Que sirven para justamente hacer análisis de información. Por ejemplo, si estoy haciendo estudios, ¿sí? Particulares, trabajos científicos, etc., necesito hacer análisis sobre datos y datos de distintas fuentes. Y después data warehousing en general se utilizan para definir indicadores fijos, ¿sí? Y ver su evolución en un periodo de tiempo, ¿sí? Se contrapone un poco con el análisis, pero también se solapan en alguna medida, ¿sí? Pero los separé porque me parecía que estaba bueno entenderlos como cosas separadas por el objetivo que tiene, ¿sí? Esto es más o menos lo que les conté recién, ¿sí? Repositorios operativos tienen el registro clínico durante la sesión del usuario, ¿sí? Tengo interacciones con el usuario en tiempo real y lo que hago es todos los pasos previos antes de asentar el registro clínico en la historia clínica electrónica del paciente, ¿sí? En la historia clínica definitiva, ¿sí? Pongo el registro dentro de la historia clínica y pasa a ser el del registro clínico de ese paciente, ¿sí? Esto en general se realiza en una sola aplicación, ¿sí? O sea, el usuario abre su aplicación de registro clínico en un entorno determinado y, por ejemplo, en la emergencia, realiza todo el registro, puede ingresar datos, puede consultar datos, etcétera, puede corregir datos, ¿sí? Todo durante la sesión de atención de ese paciente, ¿sí? Pero eso todavía no se asentó en la historia clínica del paciente, ¿sí? Estas aplicaciones están orientadas al ingreso de datos, ¿sí? Lo que tenemos es, como tenemos ingreso de datos por usuarios, tenemos poco volumen de datos, son relativamente poco variables los datos porque la misma aplicación, digamos, que maneja una cantidad acotada de información y de estructuras, ¿sí? Y podemos ver que son datos, podríamos decir que son datos estructurados, ¿sí? Y en general, la mejor solución para este tipo de sistemas que son muy acotados es tener una base de datos relacional. Cuando tenemos series temporales, que era lo que le comentaba, que era como el otro uso de las aplicaciones, que es para ingreso de datos, ¿sí? Por ejemplo, monitoreos en tiempo real de pacientes. En general, lo que ingresan los datos son dispositivos, ¿sí? Y tenemos mucho volumen de datos y muy poca variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos monitores de signos que pueden medir 15 variables distintas, para decir un número, pero son siempre las mismas variables y siempre los mismos tipos de datos, ¿sí? Entonces hay mucho volumen de datos porque es una medida frecuente, pero muy poca variabilidad, ¿sí? Y los datos son en general planos, ¿sí? Se tiene una variable con un dato, ¿sí? Entonces el enfoque podría ser cualquiera, ¿sí? Lo único que tenemos que tener claro es que, como son series temporales, los atributos de temporalidad tienen que estar claros, ¿sí? Si estamos en un enfoque relacional, vamos a tener una columna que va a decir el tiempo en el que ese dato fue tomado, ¿sí? Para tener la relación consistente de tiempo. Para los repositorios documentales, ¿sí? Lo que buscamos en realidad es de información clínica. Ahora estamos en la aplicación particular en salud, es mantener registros episódicos de forma longitudinal, o sea, durante toda la vida del paciente, ¿sí? De cada acto médico, ¿sí? Podríamos decir que las interacciones con estos registros son interacciones en segundo plano o casi en tiempo real.
¿Por qué digo casi en tiempo real? Porque muchas veces estos documentos que están en el repositorio documental no son utilizados como son utilizados los repositorios operativos, ¿sí? Constantemente, ¿sí? Por ejemplo, si hay un paciente que mañana tiene una consulta, hoy podría, una consulta médica, hoy podría hacer una consulta a la base de datos documental, ¿sí? Y traer los documentos, los últimos documentos de ese paciente a la aplicación que va a usar el médico, la aplicación justamente operativa que va a usar el médico para hacer un nuevo registro de salud. Entonces el médico podría ver de forma en tiempo real los documentos, esos que en realidad lo que se llama es que se hizo un caché de los documentos en la aplicación, ¿sí? Y entonces los traigo en segundo plano, se llama. Eso es el equivalente a que si mañana tengo una consulta médica, hoy el registro médico separe mi historia clínica en papel, ¿sí? En la carpeta, y mañana se la lleve al consultorio donde el médico me va a atender, ¿sí? Eso es en papel. Eso básicamente están haciendo lo mismo que yo les decía ahora, es en segundo plano están cargando los documentos clínicos en, digamos, la aplicación que va a usar el médico para hacer el nuevo registro clínico, ¿sí? Los documentos son autocontenidos, ¿sí? En general no hay cruces a nivel de datos. Sí hay referencias con documentos y hay documentos autocontenidos, ¿sí? Es lo que les comentaba hoy. Pero en general un médico crea un documento y ese documento no tiene ninguna referencia externa. Tiene, digamos, es como llenar una hoja, ¿sí? El médico no llena 20 hojas y las engrampa todas. Llena una o tal vez dos, ¿sí? Pero son hojas separadas. Por ejemplo, cuando el médico hace un registro clínico en la emergencia y además hace una receta de un medicamento. La receta es un documento que también se firma y el registro clínico es otro documento que también se firma. El médico tiene que firmar dos cosas, ¿sí? Estos documentos tienen alta complejidad interna, hay muchos datos y son muy variados, ¿sí? Lo que les dije hoy. Y bueno, y hay muchas estructuras distintas, una estructura distinta potencialmente por cada tipo de documento, ¿sí? Y en general estos repositorios están orientados a la lectura de datos. Aquí empezamos a ver requerimientos particulares. No están orientados al ingreso de datos por el usuario, ¿sí? El documento se crea una vez, pero se lee muchas veces. En cada consulta se va a leer el documento, ¿sí? Potencialmente. Si el médico, digamos, le interesa leer los documentos. Hay que tener consideraciones, bueno, de seguridad y de alta disponibilidad, ¿sí? Los documentos siempre tienen que estar disponibles, ¿sí? O sea, no podemos caer en lo mismo que caemos cuando estamos en papel, que dice el médico me va a atender y me dice, pero y no llegó tu historia clínica, ¿sí? Eso me pasa, yo diría, lamentablemente un 30-40% de las veces que voy a consultar al médico es no llegó tu historia clínica, ¿sí? Eso es parte del interés que tengo en estas cosas para solucionar un poco los problemas, ¿sí? Y las bases de datos que proponemos para esto, digamos, las mejores son las bases de datos documentales, ¿sí? Porque son repositorios documentales lo que estamos tratando de representar. Luego, en los repositorios vinculados, como les comentaba antes, tenemos que tener información que es persistente del registro clínico. Persistente quiere decir que persiste en cuanto a la salud del paciente, no persistente en cuanto a la información en una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, los problemas de salud del paciente son persistentes en su estado de salud. Las alergias, los problemas crónicos, los factores de riesgo, lo que les comentaba hoy, historia familiar, vacunas, medicamentos que está tomando actualmente, ¿sí? La información esta se puede derivar de la información documental o ingresarse específicamente, ¿sí? por el médico. O sea, la aplicación de registro clínico electrónico podría tener un área donde se ingresan estas cosas. Por ejemplo, un nuevo problema de salud, ¿sí? Y esto guardarse en el repositorio vinculado de la historia clínica electrónica del paciente, ¿sí? Pero la historia clínica electrónica del paciente no está dentro de esa aplicación que el médico usa, está por fuera y después vamos a ver dónde está, ¿sí? Y es una propuesta con, digamos, un argumento y lo proponemos para discutir, obviamente, ¿sí? Puede requerir interacciones en tiempo real para la lectura, o sea, al contrario de los documentos que podrían traerse en segundo plano, yo podría leer estas cosas, o sea, la información
persistente del estado de salud del paciente en tiempo real. O sea, cuando el médico ingresa a la historia clínica, yo podría ir al servidor donde está esta información vinculada y traerla, ¿sí? Cada vez que el médico ingresa, en lugar de traerla, como decía hoy con los documentos, en segundo plano, ¿sí? Porque esta es información que el médico tiene que ver. Los documentos el médico los consulta si quiere o si necesita, ¿sí? La información persistente es algo que le tengo que poner al médico en el frente y tengo que resaltarle lo que al médico más le importa, ¿sí? Eso, piénsenlo como que es una medida extrema para la calidad asistencial, ¿sí? Que el médico sepa de un vistazo lo que el paciente tiene en este momento, ¿sí? Que muchas veces falta, justamente por eso en el enfoque de papel, porque no está la historia clínica, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la historia clínica no tiene ese registro persistente, ese registro vinculado. La historia clínica en papel tiene un registro documental. El médico tiene que revisar 3 o 4 papeles, 3 o 4 documentos para saber qué tengo, mientras me pregunta. Y en realidad yo no sé todo lo que tengo y todo lo que los otros médicos registraron, ¿sí? O sea, esto del repositorio vinculado es muy difícil de implementar en papel, ¿sí? Y cuando se implementa en historias clínicas electrónicas, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Muchas veces se piensa que el registro de historia clínica puede ser completamente documental y es un error. El registro documental lo único que hace es hacer lo mismo que pasa en papel y con las mismas fallas, ¿sí? Lo único que tenemos es el mismo registro que no se consulta nunca, informatizado, ¿sí? O sea, ganamos en el acceso, pero no ganamos en la calidad asistencial que puede representar, mostrarle al médico, que el médico sepa lo que tiene que saber en el momento que lo que tiene que saber, ¿sí? Eso es un concepto que va asociado a esto. Entonces pensemos en los repositorios vinculados, aparte de pensar en los repositorios documentales. Hay que considerar el versionado de la información y la alta disponibilidad, ¿sí? La alta disponibilidad porque puede ser consultado en tiempo real, ¿sí? Y tiene que estar disponible, porque es información vital, como les comentaba recién. Y consideraciones de versionado, ¿por qué? Porque el registro de salud persistente del paciente puede cambiar con el tiempo, ¿sí? El paciente se da una nueva vacuna y esa vacuna tiene que figurar en el registro, ¿sí? Y tiene que figurar todo el historial de vacunas hasta el momento, ¿sí? Los medicamentos es una de las cosas que más cambia, ¿sí? Si hay una persona que toma medicamentos de forma frecuente porque tiene una enfermedad crónica, ¿sí? Y el médico cambia un medicamento, ese cambio de medicamento no solo tiene que sobrescribir el medicamento que no está tomando más y poner uno nuevo, sino que tiene que decirle al médico: mirá, que hasta ahora tomaba este medicamento, pero ahora lo cambiaron por este otro. ¿Se entiende? Eso es el versionado, que tiene que hacerse en algún nivel. Hay que considerar esto. Puede estar, acá lo pongo a nivel del repositorio, pero puede estar no necesariamente dentro de la base de datos el tema del versionado, ¿sí? ¿Dónde se implementa? Eso depende de cada tecnología, de cada implementación, de la capacidad de la herramienta que estoy usando, ¿sí? Pero tiene que estar en algún lugar, ¿sí? Y para esto se podría usar un enfoque relacional, ¿sí? No tiene nada de malo usar un enfoque relacional para porque son datos que no van a tener mucha variabilidad estructural y que no son altamente jerárquicos, ¿sí? Entonces el enfoque relacional podría ser bueno para este tipo de repositorio en particular, el repositorio vinculado, ¿sí? Bueno, repositorio para análisis, ya se los dije, básicamente son usos específicos, ¿sí? Investigación, data mining o knowledge discovery, que es empezar a cruzar datos con cierta hipótesis en una base de datos enorme. No solo una base de datos, sino que tenemos múltiples fuentes de datos, ¿sí? Que tenemos muchas bases de datos de las que sacamos datos y tratamos de conectarla o vincularla dentro de de otra nueva base de datos para sacar conclusiones, ¿sí? Podemos tener mucha variabilidad de datos, muchas relaciones y muy complejas relaciones entre todos los registros y todas las entidades que tenemos, ¿sí? Podemos verlo como que la mejor opción podría ser
orientada a grafos o orientada a objetos. ¿Sí? Yo me inclino más por los grafos en este caso, pero lo podemos discutir. ¿Sí? Igual no me quiero concentrar mucho en esto porque no es parte de la historia clínica específica del paciente, sino que es más para usos de información clínica, pero usos secundarios de la información clínica. ¿Sí? Lo mismo que pasa con el data warehousing. ¿Sí? Los almacenes de datos son bases de datos que utilizan información clínica, pero para usos secundarios, por ejemplo, para gestión. ¿Sí? Para saber cómo me va yendo en un determinado, por ejemplo, en una determinada institución. ¿Sí? Pero no solo para temas financieros y contables, también sirve para medir resultados clínicos, ¿sí? Y resultados de salud en una población. Por ejemplo, definir indicadores, ¿sí? Que midan la salud de mi población y me digan cómo ésta evoluciona. ¿Sí? Una cosa que tiene el Data Warehouse, que puede no tener el análisis, por eso los separé, es que es para medir indicadores, ¿sí? Que son fijos y son predefinidos y se diseñan, ¿sí? Y medirlos de forma histórica, o sea, midiendo la evolución. ¿Sí? Temas de gestión, para temas de definición de políticas, para temas de predicción de cómo se van a comportar ciertas variables, ciertos indicadores, ¿sí? Me dan información para poder tomar mejores decisiones. ¿Sí? El Data Warehousing es básicamente para tomar decisiones. ¿Sí? Para saber lo que pasó y para saber lo que va a venir. ¿Sí? De todo tipo los indicadores. Pueden ser tanto de gestión como clínicos y epidemiológicos. Clínicos me baso digamos, siempre cuando hablo clínico a nivel de Data Warehousing, como estamos hablando de agregación de datos, es epidemiológico. ¿Sí? Porque es para una determinada población y además puede ser, no solo puede mezclar información clínica con información de gestión y con información demográfica. ¿Sí? Y demográfica podría tener adentro información geográfica. ¿Sí? Podría tener indicadores muy complejos basados en estados de salud, ubicación geográfica, factores socioeconómicos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo múltiples fuentes de datos, justamente. No tengo una base de datos con todos estos datos ya en mi institución o en un país. Pensemos a nivel país. ¿Sí? Tengo muchas bases de datos donde tengo que sacar los datos de esa base de datos, vincularlos y cargarlos de alguna forma para que llenen las medidas que voy a sacar de esos indicadores que defino previamente. ¿Sí? La complejidad de estos sistemas podríamos decir que es relativamente acotada y es directamente proporcional a la cantidad de indicadores que necesito y a la cantidad de fuentes de datos que necesito. ¿Sí? Y cada una de esos indicadores y de esas fuentes de datos tendrá su complejidad interna también, y eso se debe agregar a la complejidad global de la solución. ¿Sí? Pero no es imposible, ¿sí? Y hay herramientas que ayudan a la extracción, a la transformación y a la carga de datos de distintas fuentes de datos. No es necesario que sean bases de datos, ¿sí? Las fuentes de datos pueden ser archivos Excel, las fuentes de datos, ¿sí? Y bueno, para este tipo de aplicaciones se utilizan dos tipos de base de datos. La base de datos relacional, que yo diría que es el enfoque más común, ¿sí? Y lo que se hace son, se usan esquemas estrella, que son formas específicas de modelos relacionales, ¿sí? Justamente porque las tablas van formando una forma de estrella, ¿sí? Después les puedo pasar links para que vean eso. Y después los grafos en realidad se utilizan para representación multidimensional, ¿sí? Digamos que las bases de datos multidimensionales tratan de mejorar la performance de las bases de datos relacionales con estos esquemas estrellas que les comenté, ¿sí? No quiero entrar mucho en detalles particulares de lo que es Data Warehousing porque es un tema muy complejo y el enfoque es pasar por arriba del tema y conocerlo a nivel de titular y después ver qué podemos hacer, cómo podemos seguir, ¿sí? Ahora, sobre estos repositorios que les comenté antes, y vamos a dejar un poco de lado estos repositorios de análisis y de data warehousing, ya concentrándonos en lo que es usos primarios de la información clínica, no en los usos secundarios, tanto para investigación como para gestión o definición de políticas, ¿sí?
podemos digamos, ver, conceptualizar que tenemos distintos clientes de estos repositorios, ¿sí? Podemos ver que tenemos tres tipos de clientes, ¿sí? Aplicaciones, ¿sí? Sistemas y personas. ¿Por qué separo aplicaciones y sistemas? ¿Sí? A la aplicación, lo que le voy a decir, y hoy está muy de moda el tema de las aplicaciones para los celulares o las aplicaciones para el iPad, las aplicaciones para el Android, etcétera, 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 que son programas informáticos pequeños, acotados y para un uso específico, ¿sí? Mientras que los sistemas pueden ser programas, pueden ser conjuntos de programas, ¿sí? Que trabajan de forma coordinada, ¿sí? Es más complejo, digamos, es un nivel de un orden de complejidad mayor que el de la aplicación, ¿sí? Un sistema puede estar formado por varias aplicaciones, ¿sí? Esa es la diferencia. Y después tenemos otros clientes que son las personas, ¿sí? Las personas que hacen cosas. Entonces, cuando estamos interactuando con una aplicación, un repositorio, esto es en cuanto a quienes usan los repositorios. Cuando un repositorio está interactuando con una aplicación o una aplicación con un repositorio, en general lo que se tiene es un protocolo interno, ¿sí? De comunicación entre la aplicación y la base de datos. Lo que se conoce actualmente, digamos, de forma común, como un conector a la base de datos. Simplemente, si estamos trabajando en una aplicación Java, tenemos que tener, y tenemos una base de datos MySQL, tenemos que tener un conector Java para MySQL, ¿sí? Y ese conector implementa un protocolo interno, ¿sí? Que para nosotros es transparente, no lo manejamos, no lo conocemos, ¿sí? Nosotros trabajamos contra una interfaz que ese componente nos provee, ¿sí? Ese conector, ¿sí? Cuando trabajamos, digamos, de ciertos sistemas, ¿sí? Con repositorios, en general el mejor enfoque sería el de proveer sobre el repositorio un conjunto de servicios, ¿sí? Un conjunto de servicios, ¿cuál es la diferencia entre el conector interno de las aplicaciones y las bases de datos y sistemas, diversos sistemas y bases de datos? Primero, que es un protocolo externo, digamos, el servicio. Es un protocolo visible para afuera de la aplicación, ¿sí? Afuera de distintas aplicaciones. Segundo, no está atado a una aplicación, sino que es una interfaz que muchas aplicaciones pueden usar. Estamos hablando de que muchos sistemas pueden usar la misma interfaz para acceder al mismo repositorio, ¿sí? Y además es una interfaz de abstracción. Yo no sé qué hay abajo de esa interfaz, qué tipo de repositorio hay. Yo lo que sé es que esa interfaz me provee datos que yo le solicito, ¿sí? Y por otro lado, las personas, ¿sí? Que son usuarios de los repositorios, lo que necesitamos son aplicaciones que, digamos, hagan de nexo entre las personas y los datos que esa persona quiere acceder o que quiere crear, ¿sí? Simplemente un análisis sencillo de los posibles usuarios de nuestros repositorios. Y esto, digamos que introduce un poco, era el nexo entre lo que son los repositorios y lo que es la arquitectura de la historia clínica electrónica, ¿sí? Del EHR. Cuando pensamos en EHR, y esto es una propuesta, debemos pensar en tres componentes principales, ¿sí? La arquitectura refiere a los grandes componentes, ¿sí? Y cómo estos hablan entre sí, ¿sí? El primer componente que tenemos que pensar es en la interfaz de usuario, ¿sí? Cómo el usuario interactúa con la aplicación. El segundo componente es la aplicación en sí, ¿sí? Que implementa la operativa de los usuarios y el sistema, digamos, todo lo que les comentaba antes de ingreso y visualización de información durante la sesión de un determinado usuario, ¿sí? La sesión le llamo a cuando el usuario ingresa al sistema, realiza sus tareas y sale del sistema, ¿sí? Eso es una sesión. Y después un tercer componente es el repositorio, ¿sí? Que puede proveer servicios no operativos, tanto para otros sistemas como para otros usos de información, ¿sí? Como les comentaba hoy,
Otros usos de información podrían ser los de análisis o los de data warehousing, ¿sí? Y otros sistemas podrían ser otras aplicaciones distintas a la aplicación que genera el registro, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es el concepto de repositorio. Y en este caso, el repositorio es un componente, no es una base de datos, ¿sí? Esa es la única diferencia que quería hacer, ¿sí? Es un componente del sistema, no una base de datos. El repositorio internamente tendrá una o dos o tres bases de datos distintas, dependiendo de los servicios que quiera proveer, ¿sí? Dependiendo de los usos que se le va a dar a esa información, ¿sí? Incluso la aplicación internamente, para poder funcionar e implementar la operativa con el usuario, va a tener su propia base de datos, ¿sí? De algún tipo, ¿sí? Hoy les comentaba que la más probable o la mejor opción hoy para las aplicaciones que son acotadas es tener una base de datos relacional, ¿sí? Entonces, un poquito esto puesto en contexto, ¿sí? Ahí lo que le llamo UI es interfaz de usuario, a lo que llamo app es aplicación, y después tengo dos componentes que son servidores, y hice la separación entre servidor de historia clínica y servidor demográfico, ¿sí? Ahora les comento por qué esta separación. ¿Por qué es bueno separar la interfaz de usuario de la aplicación? ¿Sí? Porque hoy tenemos distintos dispositivos que nos permiten acceder a las aplicaciones, ¿sí? Y tenemos que usarlos. ¿Por qué? Porque queremos que los médicos registren información clínica. Entonces, desde la informática tenemos que darle las herramientas de acceso a esa información, tanto para visualización como para ingreso de información, ¿sí? Entonces, es bueno pensar en la interfaz de usuario como un componente separado de la aplicación, ¿sí? Que se conecta de alguna forma con la aplicación, pero separado, ¿sí? Entonces podemos tener distintas interfaces de usuario para distintos dispositivos, pero para la misma aplicación, ¿se entiende? Podemos tener una interfaz web, o sea, una página web que ingreso con mi navegador y que puedo ver información clínica e ingresar información clínica en el registro de un paciente. Puedo tener un sistema de escritorio, un programa común y corriente, un .exe en Windows o lo que sea, ¿sí? Que sea una aplicación de escritorio que también me permite hacer lo mismo que me permite hacer la aplicación web. O puedo tener aplicaciones móviles para los celulares o para las tablets, ¿sí? Todos utilizando un mismo conjunto de servicios para poder ingresar y visualizar información desde y hacia la aplicación, la misma aplicación, ¿sí? Pero tenemos distintas interfaces de usuario para la misma aplicación, ¿sí? Y esto en general se hace con un conjunto de servicios. Ahí lo que ven es como un cablecito anaranjado que dice Stateful Services. ¿Por qué es stateful? Porque los servicios tienen estado. ¿Cuál es el estado de este servicio? El estado es la sesión del usuario, básicamente, ¿sí? Y la sesión del usuario puede incluir, en general incluye, la identificación de el paciente y la identificación de la historia clínica sobre la que estoy operando, o sea, sobre la que estoy trabajando, ¿sí? Por eso es stateful, porque los servicios dependen de un cierto contexto que tengo guardado en la sesión del usuario, ¿sí? La aplicación ahora es la que maneja la sesión del usuario, es donde se inicia la sesión, donde se termina la sesión, donde se verifica si la sesión es válida, si no es válida, etc., ¿sí? Pero también se maneja el workflow del usuario, o sea, cómo el usuario interactúa con el sistema, cuáles son las pantallas que se van a mostrar primero, las pantallas que se van a mostrar después. Todo ese tema se gestiona dentro de una aplicación, ¿sí? Y también dentro del workflow se gestiona el ingreso de datos, pero también se gestiona la visualización de datos, o sea, data input y data output, ¿sí? Hacia y desde la interfaz de usuario. Por eso es útil pensarlo como sistemas separados, porque puedo generar una aplicación, pero dar acceso desde muchas interfaces de usuario, desde muchos dispositivos distintos. Esa es la particular ventaja que tiene pensar esto como componentes separados, ¿sí? En general, un comentario que viene al lugar, es que estas cosas se diseñan de forma monolítica, ¿sí? En general se diseña la aplicación con la interfaz de usuario dentro de la aplicación, embebida dentro de la aplicación, ¿sí?
Esto genera una, digamos, dependencia entre la interfaz de usuario y la aplicación. ¿Por qué? Porque no hay una interfaz relativamente estándar definida de servicios entre las dos capas. Entonces, si el día de mañana necesito que mi aplicación de escritorio sea web o que mi aplicación de escritorio sea para dispositivos móviles, voy a tener que hacer modificaciones dentro de la misma aplicación. En lugar de que si primero diseño los dos componentes como componentes separados con una interfaz de servicios en el medio, en realidad lo que tengo que hacer después es generar una nueva capa de interfaz de usuario sin tocar la capa de la aplicación, ¿sí? Independientemente. ¿Se entiende? Esa es la gran ventaja también, la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar a futuro, ¿sí? De separar los componentes. Después, la aplicación se tiene que comunicar con servidores clínicos y servidores demográficos. Y después digo por qué los separé, ¿sí? Pero piensen como servidores de historia clínica electrónica. Estos servicios en general, los que se utilizan para comunicarse desde la aplicación hacia el servidor de historia clínica, son servicios que son stateless, o sea, no dependen del estado, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación lo que va a hacer es pedir un determinado paciente, ¿sí?, por su identificador al servidor demográfico, ¿sí? El servidor demográfico es el que maneja personas y roles. Por eso les dije de que pide al servidor demográfico y no al servidor clínico, ¿sí? Si voy a pedir un documento clínico o voy a pedir los datos persistentes del registro clínico de un paciente, los voy a pedir al registro del EHR, al servidor de historia clínica electrónica, ¿sí? Y en general lo voy a pedir con un identificador de usuario o un identificador de historia clínica electrónica, ¿sí? Previamente, seguramente, realizando una búsqueda, ¿sí? Realizando una búsqueda del paciente, de la historia clínica del paciente, etcétera, 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 ¿sí? Por eso son stateless, ¿sí? Estos servicios no dependen de ningún dato de sesión, ¿sí? El repositorio de historia clínica electrónica tiene lo que les comentaba hoy, registro documental, pero también el registro vinculado, que es el registro persistente de los datos clínicos del paciente, ¿sí? Y provee un registro de todos los registros generados por todas las aplicaciones, ¿sí? O sea, podemos tener más de una aplicación que genere registros clínicos. Potencialmente podríamos tener una aplicación por departamento de una institución, ¿sí? Por ejemplo, Medicina General podría tener su propia aplicación separada de la del resto, ¿sí? Emergencia podría tener, el departamento de emergencia podría tener otra aplicación solo para los registros de emergencia, ¿sí? Hospitalización en sala, cuidados intermedios, CTI, cada uno podría tener una aplicación distinta y específica para registrar datos clínicos en ese contexto, para los mismos pacientes. Y luego de que se registran ahí, esos datos van al repositorio documental y se derivan los datos relacionados que van al repositorio persistente de la información clínica del paciente, ¿sí? Y esa información que se generó por una aplicación, como ahora está en el servidor de historia clínica, queda disponible para todas las demás aplicaciones que tengan permiso para acceder, justamente, ¿sí? Entonces, pensemos a nivel las aplicaciones a nivel local, pero los servidores a nivel global, ¿sí? Los servidores son a nivel, pueden ser a nivel de un conjunto de una institución de salud podría tener varios hospitales o varias clínicas, ¿sí? Una institución no es igual a un solo edificio donde se atiende gente, ¿sí? Entonces, podría ser una red de hospitales, una institución, ¿sí? Entonces, estos servidores podrían ser globales a esa red de instituciones, ¿sí? Y cada institución tiene su propia aplicación para determinados registros. También puede ser para una federación de instituciones o puede ser un repositorio a nivel nacional, ¿sí? O internacional incluso, ¿sí? Pensémoslos a más de grandes rasgos, ¿sí? Entonces, tenemos muchas aplicaciones que escriben y leen información de estos servidores, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual separé el repositorio de datos clínicos del repositorio demográfico? ¿Sí? Primero, la información clínica debería almacenarse de forma de-identificada. ¿Por qué?
por las leyes actuales de datos personales, ¿sí? De protección de datos personales, ¿sí? Eso primero. Segundo, quienes pueden hacer el vínculo entre la identidad del paciente y el registro clínico debería ser el médico, no debería ser cualquiera, ¿sí? Entonces, ese vínculo se debería hacer a nivel de la aplicación, no a nivel de los servidores. ¿Por qué? Porque tengo múltiples aplicaciones consultando estos servidores y algunas de esas aplicaciones podrían no tener permiso para hacer la vinculación entre la identidad del paciente y el registro clínico, ¿sí? Tercero, si tengo la información de identificada, tanto documental como persistente, en el servidor de historias clínicas electrónicas, podría utilizar el servidor de historias clínicas electrónicas para usos secundarios de la información, sin preocuparme con violar la ley de protección de datos, ¿sí? Podría hacer investigaciones y análisis de datos y sacar información de ahí sin saber a qué paciente pertenece, pero obtener información valiosa para investigar y para avanzar en o la ciencia o para hacer un análisis de situación de una institución determinada, ¿sí? Análisis a nivel de resultados en salud de la población, ¿sí? Análisis epidemiológico, ¿sí? Esa es la principal razón de separar estos componentes de servidores, ¿sí? Entonces, hablando de repositorios y que tienen que ver con estos componentes, en la aplicación básicamente se tendría un repositorio operativo, como les dije hoy, que lo mejor sería tener un repositorio relacional. En el servidor de historias clínicas electrónicas se tendría un repositorio documental y aparte podría tenerse uno relacional para el registro vinculado de información persistente del paciente, de clínica del paciente. Y en el repositorio demográfico podríamos tener distintas opciones para guardar información que es básicamente demográfica. ¿Y qué quiere decir? Demográfica es de personas, de roles de esas personas. Por ejemplo, podríamos tener no solo los pacientes, sino a todos los médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, todo el personal de salud o el personal de la institución o de las instituciones, tanto médico como no médico, ¿sí? Y sus roles, justamente, después, ¿qué son? Él es médico en tal institución, él es paciente de tal institución, etcétera, etcétera, etcétera. También se podrían tener información de las propias instituciones, ¿sí? Donde esos pacientes o esas personas y esos roles están vinculados. También se podría tener información geográfica, ¿sí? Para georreferenciar a esas personas, ¿sí? A dónde viven y a dónde trabajan, ¿sí? Es toda información que después puedo usarla para fines primarios como también para fines secundarios, ¿sí? Como análisis de la información, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que les comentaba antes, simplemente esto se los dije antes con la separación entre la interfaz de usuario y la aplicación. Se los dejo, pero ya se los comenté. Después, ¿para qué sirve la aplicación? ¿Sí? Lo que quiero agregar en este caso es que la aplicación no solo sirve para la operativa y el workflow de ingreso de información con el usuario final, sino que también sirven para lanzar eventos en otros sistemas, ¿sí? Por ejemplo, si el registro que hace un paciente, un médico, ¿sí? Usuario del sistema, de una aplicación, es una orden de un medicamento, esa orden, el registro de la orden en el sistema, puede lanzar un evento, un mensaje al sistema de farmacia para que farmacia prepare la dispensación de ese medicamento. O si es una orden de un estudio de laboratorio o un estudio de radiológico de imágenes, ¿sí? También se pueden lanzar eventos que disparen mensajes a otros sistemas para que justamente se empiecen a coordinar esos estudios, por ejemplo, ¿sí? Se tenga cuando el paciente va al laboratorio o va al área de radiología ya sabe que ese paciente, primero sabe qué paciente es, segundo sabe qué estudio le tienen que hacer, y lo único que tienen que hacer ahí es coordinar el estudio. El día del estudio, cuando el paciente va a venir y, por ejemplo, en el laboratorio le van a sacar la muestra, ¿sí? Entonces las aplicaciones sirven también para eso. Y una cosa que se hace luego de que el médico termina su registro, cuando firma el registro, y estamos hablando de firma ahora a nivel electrónico, hace lo que se llama un commit.
Un commit quiere decir, cuando el médico termina de la interacción esa con la aplicación, termina de interactuar, de ingresar datos y ver datos, etcétera, 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 y termina la sesión, digamos que cierra el registro de ese paciente y el paciente se va, hace lo que se llama un commit. Un commit es el envío de la información de ese registro clínico operacional en la aplicación al repositorio o al servidor de historia clínicas electrónicas, ¿sí? Ese commit tiene, digamos, es un asiento en la historia clínica electrónica de ese paciente, ¿sí? Y es un acto médico documentado y con una firma que lo valida, ¿sí? Y que dependiendo de la ley de cada país tendrá distintos requerimientos, pero básicamente tiene que estar firmado electrónicamente, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre tener una aplicación y un servidor, ¿sí? En el servidor no se está interactuando constantemente con los registros, ni se están leyendo ni se están ingresando datos constantemente. En el servidor se ingresan grandes volúmenes de datos que básicamente tienen forma de documentos, ¿sí? Y después de esos documentos o de otras formas de ingreso de información se harán los datos, derivarán los datos vinculados que mencionaba antes, ¿sí? Para generar ese registro que mencionaba, que era del el registro persistente de datos del paciente. Por ejemplo, si es diagnosticado con una nueva enfermedad, ¿sí? Y eso está dentro del documento, pero ese dato tiene que salir del documento y ponerse en una estructura especial que el médico tiene que ver siempre cuando entra a la historia clínica de ese paciente, ¿sí? El EHR Server, o el servidor de historia clínica electrónica, provee de servicios a muchos sistemas, no solo a los sistemas que hacen commit, digamos, a los que envían información esta documental que les comentaba recién, ¿sí? Sino a otras información, a otros sistemas que pueden hacer usos secundarios de la información, de la misma información, ¿sí? Que ya lo comentaba antes. Entonces, estos servicios, ¿sí? Primero son genéricos y están orientados a registros autocontenidos, o sea, a los bloques documentales, ¿sí? No a datos individuales, ¿sí? Esa es la principal funcionalidad que tiene. Al tener, tener un conjunto de servicios, lo que permite es crear este servidor una vez sola y que luego distintos sistemas, distintas aplicaciones utilicen el mismo conjunto de servicios para distintos fines, ¿sí? Estamos acotando la complejidad del sistema, definiendo una interfaz estándar y permitiendo usos secundarios de la información, ¿sí? O usos primarios inclusive de la información, pero con una complejidad reducida y con sistemas distintos. Yo no sé cuáles van a ser las aplicaciones que van a utilizar esos servicios. Yo lo que sé es que proveo un conjunto de servicios genérico y estándar que cualquier aplicación puede utilizar. Y creo que eso es parte esencial de cuando queremos crear sistemas a nivel nacional, no encasillarnos en los servicios específicos que queremos crear, sino generar una infraestructura de servicios genéricos que luego cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de sistema que quiera utilizar eso para, incluso para procesamiento de esa información o incluso para generar nuevos servicios a partir de esos servicios básicos, ¿sí? Es mucho mejor. Es mucho mejor porque es un alcance acotado y es más simple, es más gestionable a largo plazo, ¿sí? Los servicios se pueden proveer de forma directa, o sea, que el mismo servidor de historia clínica electrónica provea los servicios y las aplicaciones se conecten directamente, o a través de un middleware, ¿sí? Que básicamente provea el acceso a los mismos servicios, pero utilizando distintos protocolos de comunicación, ¿sí? Básicamente yo puedo poner un middleware adelante de una capa de servicios implementada en HTTP, y el middleware puede proveer servicios en HTTP, servicios web del tipo SOAP, puede proveer servicios por sockets TCP, puede proveer servicios de texto plano, puede proveer servicios de FTP, ¿sí? de lectura de archivos, etcétera, 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 ¿sí? Esa es la ventaja de tener un middleware que permite multiplicar las opciones de comunicación que puedo tener.
¿sí? O directamente. Digamos, tenemos que pensar en estas cosas cuando estamos hablando de grandes escalas, proyectos a niveles de regiones grandes, de países grandes, de muchos usuarios, de muchos sistemas. ¿Sí? Tenemos que pensar en estas cosas. En una institución sanitaria no tenemos que hacer un sistema tan, digamos, es un sistema que es más complejo que un sistema pequeño para una institución específica, ¿sí? Pero es un sistema que permite escalar, ¿sí? Por eso la división entre los componentes de la arquitectura, ¿sí? Es básicamente, aquí viene esa división. Nosotros implementamos una historia clínica basada en OpenEHR, ¿sí? Y la implementamos como si fuera el propio servidor de historias clínicas electrónicas, la propia base del repositorio operacional, ¿sí? O sea, la propia base que el médico interactuaba durante su flujo de trabajo, durante su sesión, ¿sí? Que implementaba su flujo de trabajo durante su sesión, era la misma que guardaba los datos persistentes y que proveía servicios a otros sistemas, ¿sí? Los datos persistentes y documentales también, ¿sí? El problema que vimos es que era muy complejo tener esos dos tipos de aplicaciones dentro primero, del mismo componente de software, y segundo, que el repositorio que estamos utilizando tanto para el operacional como para la base documental no era óptimo para el documental, porque estamos utilizando un repositorio relacional, ¿sí? Entonces surgió la idea de separarlo en componentes, digamos, de la aplicación y el servidor de historia clínica electrónica, ¿sí? Y de empezar a pensar en cómo debería crearse, diseñarse ese servidor de historia clínica electrónica para soportar este tipo de necesidades nuevas, ¿sí? De tener los datos documentales y los datos vinculados, ¿sí? Aparte, en paralelo, y esto se los estoy contando como, digamos, por qué surgió este trabajo también, esta charla, es necesitamos soportar distintos tipos de interfaces de usuario, ¿sí? Por ahora, la aplicación, el proyecto del EHRGen, después les paso el link, lo que soporta son interfaces web, pero necesitamos, por un lado, dar una solución de escritorio, ¿sí? Para realizar las mismas actividades, y por otro lado queremos explorar lo que era el desarrollo para aplicaciones, para dispositivos móviles, ¿sí? Tanto de ingreso como para visualización de datos. Entonces tenemos la capa de interfaz de usuario muy metida, muy vinculada con la aplicación, ¿sí? Y eso a nivel de diseño, para evolucionar a estos nuevos dispositivos, para ingresar datos o para visualizar datos, es una mala opción de diseño, ¿sí? El diseño ese se tiene que flexibilizar, y la única forma de flexibilizarlo es separar los componentes y definir algún tipo de protocolo entre los componentes, ¿sí? Eso es básicamente la necesidad de separar los componentes que les mostraba antes de la arquitectura, ¿sí? Lo que les comentaba antes también es que los repositorios de historia clínica electrónica no tienen información demográfica, ¿sí? Es una buena práctica, por lo que les comentaba, de permitir usos secundarios de la información, ¿sí? Y guarda todo lo que es el historial médico del paciente, ¿sí? Tanto el documental como el vinculado, ¿sí? Y de distintas aplicaciones y de distintas instituciones médicas incluso, ¿sí? Distintas instituciones médicas pueden escribir en el mismo historial de salud del paciente, ¿sí? Resumencito rápido: el repositorio demográfico básicamente provee servicios sobre personas y roles, identificación de personas, búsquedas de personas, ¿sí? Y tiene internamente servicios de auditoría y calidad de registros. ¿Por qué? Porque para proveer servicios de búsqueda de personas hay que garantizar, porque la búsqueda y la identificación de las personas, para que eso pueda funcionar correctamente, hay que garantizar de que no se tienen registros duplicados, ¿sí? O sea, tener dos veces la misma persona, por ejemplo, con errores de tipeo en los datos o con identificadores distintos. Hay que saber que dos personas distintas pueden tener
el mismo identificador. Eso pasa, ¿sí? En la misma base de datos. Y que dos registros de la misma persona pueden tener identificadores distintos, ¿sí? Son cosas que pasan y que hay que auditar y revisar, ¿sí? Y asegurar la calidad, porque de eso va a depender que los servicios de búsqueda e identificación de personas funcionen correctamente, ¿sí? Por eso son servicios internos, es importante eso. Y tengo una charla sobre identificación de personas que después les puedo pasar el link, que está online, que me parece que está interesante sobre ese tema. Provee servicios a otras aplicaciones, ¿sí? de registro clínico, ¿sí? Y las aplicaciones son las que hacen el vínculo entre el registro demográfico y el clínico, como les comentaba antes. Porque obviamente el médico tiene que saber para qué paciente está realizando el registro, ¿sí? Eso es obvio. Permite acceso global a información demográfica, ¿sí? Y podríamos decir que es un repositorio operativo, ¿sí? Porque en realidad se realizan muchas lecturas y cada tanto se realiza una escritura cuando se agrega una nueva persona, ¿sí? Una nueva persona con sus roles, ¿sí? Como es operativo, podríamos decir que podría ser una base de datos relacional, ¿sí? O alguna otra opción, ¿sí? Hay otras opciones, por ejemplo, ya no quería mencionar tecnologías, pero hay una opción que se utiliza mucho para guardar datos demográficos, que es LDAP, ¿sí? Se utiliza mucho, que es básicamente una base de datos jerárquica, ¿sí? Voy a ver que había algunos comentarios, algunas preguntas. Voy a detener un poquito en eso antes de las conclusiones, pero ya terminamos. A ver. Martín preguntaba si había ejemplos de aplicaciones que funcionaran con las tecnologías que comentaba antes, por ejemplo, base de datos orientados a objetos o base de datos documentales. Hay muchos ejemplos online, después voy a publicar links, ¿sí? Pero empresas grandes, yo qué sé, Facebook, Google y muchas empresas que son muchos servicios de redes sociales, Twitter, etcétera, utilizan bases de datos de tipo Key Value, Amazon también, Esteban lo dice bien, o utilizan también bases de datos orientadas a documentos, bases de datos JSON, ¿sí? Porque además implementan, por ejemplo, Twitter implementa un conjunto de servicios orientado a JSON, ¿sí? O sea, sus servicios son nativos en JSON, entonces tienen este tipo de repositorios atrás de sus servicios, ¿sí? Voy a dar después voy a publicar todas las referencias y los links y todo lo que comenté con tecnologías particulares en el blog, ¿sí? Yo voy a dejar, no sé si todos tienen mi blog, pero si no lo tienen, se los pongo ahí y se pueden registrar en el blog para que les lleguen las novedades que publico de vez en cuando, si hay algún artículo que capaz que les interesa. Voy a publicar toda esta charla y todos los links, ¿sí? La presentación, todo, ¿sí? en el blog. También Alejandro preguntaba, es una aplicación web que tiene varias pestañas, harías como un commit al final cuando el profesional agregó datos en varias pestañas. Claro, esto es lo que preguntaba Alejandro, es cuando el médico empieza la sesión para un usuario, para atender a determinado paciente, realiza el registro clínico para ese paciente, y el registro clínico, por ejemplo, en una aplicación web, puede ser muy complejo y puede necesitar navegar por distintos menús o distintas pestañas, ¿sí? Eso es muy frecuente en las aplicaciones web que organicen la información de esa forma. El commit al servidor de historia clínica electrónica se haría al final de todo el registro, o sea, cuando el médico pasa por todos esos menús, pasa por todas esas pestañas, registrando lo que el médico cree que es correcto. No registra datos para todas las pestañas o para todas las pantallas de registro, para todos los formularios, sino para algunos, ¿sí? Cuando el médico termina de atender, antes de que se despida del paciente, cierra el registro, cuando firma, en ese momento tiene que firmar el registro y firma toda la información que está contenida, que ingresó en todos los menús y todas las pestañas durante su sesión, ¿sí? Y la aplicación debería ser capaz
de mantener esa información relacionada en una sola estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la estructura que después se va a firmar y es la estructura que después se va a enviar al repositorio de historia clínica electrónica, ¿sí? Eso va a ser lo que le decimos documento, ¿sí? Porque es un registro completo, que es jerárquico y además va a estar firmado, ¿sí? Voy un poquito con las conclusiones y ahora seguimos con las preguntas. ¿Sí? Que esto es para pensar. Todo lo que les dije en la charla es para pensarlo, para discutirlo. No son hechos, son propuestas, ¿sí? Tenemos, la información clínica es variada y con usos variados, no solo para atender al paciente, ¿sí? Sino para otras cosas que también forman parte de lo que es la actividad del sistema de salud, ¿sí? Hay que definir políticas, hay que gestionar instituciones, ¿sí? Hay que saber prevenir los posibles riesgos a futuro, ¿sí? Hay que investigar, hay que avanzar en la ciencia, hay que avanzar en la tecnología, etc., ¿sí? Tenemos usos variados de información y tenemos mucha información muy variada, ¿sí? Tenemos múltiples componentes dentro de lo que es la historia clínica electrónica. Cuando decimos historia clínica electrónica del paciente, estamos hablando de toda la historia clínica electrónica del paciente, independientemente de la institución donde se generó cada registro, independientemente de el momento de la vida de ese paciente, independientemente de dónde viva el paciente, ¿sí? El registro clínico del paciente, la historia clínica del paciente es cuando el paciente nace e incluso antes, porque tenemos el registro perinatal, que en general va asociado a la historia clínica de la madre, ¿sí? Pero que de alguna forma es el comienzo de la historia clínica de la persona, ¿sí? Desde que nace hasta que muere, toda la información clínica registrada en cualquier tipo de institución, sea una clínica, sea un consultorio odontológico, sea un hospital, etcétera, 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 independientemente de en qué país, en qué lugar esté el paciente, todo eso es la historia clínica del paciente y tenemos que pensar en sistemas que puedan soportar eso, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Entonces tenemos distintos componentes con necesidades de manejo de información distintas y responsabilidades bien definidas. Esas responsabilidades se exponen a través de servicios, ¿sí? El servicio lo que dice es: yo soy un componente que me encargo de estas cosas, ¿sí? Es como la carta de presentación del componente dentro de todo el sistema hacia los otros componentes, ¿sí? Puede verse como un trabajador en una empresa, ¿sí? Cada trabajador en la empresa está orientado y especializado a determinada tarea y en conjunto todos los trabajadores cumplen con los objetivos de la empresa, ¿sí? ¿Qué hace cada trabajador? En este caso es lo que definen los servicios que provee cada componente, ¿sí? Después, lo que vimos es que tenemos distintas soluciones de persistencia y para cada caso particular de necesidades de información y de servicios expuestos tenemos que considerar distintas soluciones de persistencia, ¿sí? Considerar distintas soluciones de persistencia para cada caso particular es mejor solución global, ¿sí? En vez de considerar, por ejemplo, un solo componente en la arquitectura y una sola solución de bases de datos para todo el sistema, ¿sí? Que es el enfoque más o menos actual, ¿sí? Se realizan aplicaciones que son monolíticas y con un solo tipo de base de datos que en general es relacional, cuando tenemos usos distintos y en realidad tenemos componentes distintos dentro del sistema, pero en realidad nos estamos implementando digamos, sistemas muy grandes, pero en un solo bloque, ¿sí? Inmantenibles, ¿sí? Ese es el problema más grande, que son inmantenibles. Primero son poco mantenibles, o sea, no evolucionan bien al futuro, y tenemos que pensar en el futuro, no tenemos que pensar en las necesidades de hoy, tenemos que pensar en las necesidades de mañana, ¿sí? Tanto de información como de información clínica, como de usos secundarios para proveer servicios. Por ejemplo, proveer servicios a nivel de redes del Estado, ¿sí? Ahora que estamos con todo el tema de la informatización del Estado y los servicios que va a proveer el Estado a su población, servicios electrónicos, ¿sí? Salud es un área que tiene que estar y tenemos que pensar en buenas soluciones para esa área de la salud,
¿sí? Tenemos que pensar en buenos servicios y tenemos que pensar en buenas arquitecturas y tenemos que tener los repositorios de información correctos para satisfacer cada una de las necesidades, cada uno de los servicios que debemos proveer, ¿sí? Y tenemos que crear aplicaciones sobre esos servicios que permitan generar valor agregado, ¿sí? Tanto a las empresas de software, ¿sí? Tanto a las instituciones médicas y a los pacientes, ¿sí? Digamos, es un movilizador también económico, ¿sí? Y bueno, para proyectos grandes, digamos, lo que yo les recomiendo, humildemente, obviamente, porque esto es algo, es un pienso, es una propuesta, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es pensar en separación de componentes, ¿sí? Pensar en estandarización de servicios, ¿sí? De definir que los componentes se encarguen de un tema en particular y no más de ese tema, y que sea estandarizado el servicio, ¿sí? Y que pueda permitir múltiples usos brindando un conjunto reducido de servicios, cada uno de los componentes, ¿sí? Pero que todos los componentes en conjunto provean todos los servicios necesarios. Incluso provean servicios básicos que puedan servir para generar nuevos servicios por nuevas aplicaciones en el futuro, que todavía no se tienen en cuenta. Hay que pensar en cosas que ni siquiera hemos pensado, que ni siquiera necesitamos hoy. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Tenemos que tener la bola de cristal para mirar para adelante, ¿sí? Tener visión clara. Tenemos que ordenar la casa antes de ponernos a construir un edificio. Eso es básicamente, ¿sí? Tenemos que pensar en cómo hacer las cosas mejores para hacer proyectos más grandes, más potentes, ¿sí? Tenemos que pensar en soluciones que sean mantenibles a largo plazo. Si no pensamos en soluciones que son mantenibles a largo plazo, no vamos a poder hacer proyectos grandes y de alto impacto, ¿sí? En la sociedad, que es lo que queremos. Y queremos escalar, queremos cada vez proveer más servicios. No queremos reducir el servicio, no queremos depender de la tecnología, ¿sí? La separación de componentes también hace que la dependencia tecnológica sea menor, ¿sí? Y proveer servicios estandarizados hace que la dependencia tecnológica sea menor, ¿sí? Porque dependo del servicio, no dependo de la implementación particular de ese servicio. El día de mañana el proveedor de una determinada tecnología no me rinde, ¿sí? Y yo puedo cambiar de tecnología y no afectar el servicio, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Y escalable. Esto es cada vez para más. Cada vez hay que atender a más gente y cada vez hay menos plata para atender a más gente, ¿sí? Digamos que es también un llamador de atención para gestionar mejor los recursos, ¿sí? Hacer tal vez mejores sistemas, más estandarizados, con toda la información disponible, ¿sí? Y que nos den un panorama general de qué se está haciendo y cómo se está haciendo, y permitir que ese uso secundario de la información, como les decía hoy, permita a su vez mejorar el gasto, digamos, ya estoy pensando en más adelante, mejorar el gasto y la distribución de los recursos en el área de la salud ya a nivel macro, ¿sí? Estamos hablando de que estos sistemas van a ser la fuente de información principal para las grandes decisiones de gobierno, ¿sí? Y tenemos que pensar en estos sistemas y tenemos que nosotros, informáticos, nosotros que somos proveedores de software, tenemos que pensar en esto antes de que se genere la necesidad, ¿sí? Ya hoy hay una necesidad. También hay un caos. Hay que ordenar el caos para construir. Hay que ordenar la casa para construir ese edificio, ¿sí? Construyamos el edificio y después tenemos una ventaja estratégica, ¿sí? Si ya tenemos de antemano pensado una solución, ¿sí? Cuando llegue la necesidad, ¿sí? Y no olvidar que eso es un generador económico también, ¿sí? Es un generador de valor tanto para los proveedores como para el Estado, como para los pacientes y para todos los actores del sistema de salud, ¿sí? Estamos hablando de levantar el nivel del problema, dejarnos de discutir de cómo guardamos la información y discutir cómo vamos a utilizar la información de forma efectiva para mejorar la salud de las personas. Y esto va también a la calidad. Necesitamos pensar en soluciones de calidad para proveer servicios de calidad, que agreguen valor, que funcionen, que hagan lo que tienen que hacer, mejorar la salud de las personas en última instancia,
¿sí? Los sistemas por sí no van a mejorar la salud de las personas. Los sistemas ayudan a quienes tienen la capacidad de mejorar los sistemas de las personas. No tenemos que hacer sistemas tan inteligentes que tomen decisiones por el médico, ¿sí? Tenemos que hacer sistemas lo suficientemente inteligentes para que los médicos no cometan errores tontos, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces, pensemos en eso, pensemos para adelante. Estos son propuestas y dejo abierta la discusión, ¿sí? Después tienen el blog ahí, pueden comentar y voy a publicar todas los vínculos, etcétera, 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 ¿sí? Voy a parar de grabar y voy a contestar las preguntas, dudas y nos quedamos charlando un ratito, ¿sí? Hasta la próxima, espero que sea la primera de muchas.